Imaginaos a un emprendedor, ¿vale? A un pequeño emprendedor que tiene pues, unas inquietudes culinarias y que decide montar un restaurante. Bueno, pues al principio, ¿no? Cuando tiene este restaurante, lo que le interesa básicamente es ofrecer un producto de calidad, dar calidad de servicio, lo pone en marcha, el restaurante funciona, bueno, le gusta, pero ve que necesita más, que necesita acompañarlo de ciertas soluciones, de cierta tecnología, para que esta idea, esto que ha empezado siendo un pequeño restaurante, pueda crecer a lo grande. Bueno, pues con el tiempo se dota de esa tecnología, tiene un sistema de punto de venta que es eficiente y que es bueno, tiene soluciones flexibles. Este concepto crece, este concepto pasa de restaurante a cadena, cadena local, cadena nacional, sale de España, triunfa, bueno, lo que todos queremos, ¿no? Y bueno, y esto contado así puede parecer un poco un cuento de la lechera, pero realmente es un caso real. Es el caso de, bueno, algunos clientes de Cellis Rebo, ¿no? Por ejemplo, Udon, por ejemplo, Goico, otras muchas marcas. De hecho, al empezar ha dicho Vicente una cosa, que es mucha gente quiere hacerse un Goico. Un Goico, sí. Y realmente hay gente que lo consigue. Yo soy consultor hace muchos años, no solo de la industria del software, y he visto muchos de esos casos. Pablo, con el que he trabajado, Pablo del Mundo Franquicia, que he trabajado muchos años con él, Diego. ha contado casos, Manolo Bakes ha contado, ha contado varios de modelos que partieron de ser un local con la ilusión de alguien, de hacerse un Goico y que lo han logrado. Bueno, para los que no le conocéis, Diego Ramos es consultor de negocio corporate de Cellis Rebo. Y bueno, vamos a hablar precisamente de estos temas. Así que lo primero que me gustaría que me comentases es, bueno, ¿qué importancia tiene la tecnología en el día a día de un restaurante? Bueno, pues como os podéis imaginar, hoy en día tiene una importancia absoluta. O sea, podríamos decir que sin tecnología no funcionaría un restaurante. Antes comentábamos una anécdota en el año 2016, yo aparecía en Restauración News y el titular era: el que no aborde el proceso de digitalización será expulsado del mercado. En 2016. En 2016. 2016, que ya ha llovido. llovido. 2016. O sea, si lo pones en Google aparece esa entrevista. Y bueno, es cierto que han pasado ya casi 10 años, pero a día de hoy eso es real. Eso es real. Pero yendo a la pregunta que me dices, ¿en qué influye la tecnología en el día a día? Bueno, lo podríamos enfocar de muchos puntos de vista. En primer lugar, hoy en día el cliente ya es digital. El cliente me refiero el consumidor. Es digital porque ha decidido serlo o porque le hemos obligado. O sea, hoy en día mi padre, que tiene casi 80 años, en el móvil reserva un hotel o se relaciona con la administración porque tiene un certificado de no sé qué. Con lo cual eso, que es un hecho bastante claro, nosotros lo vemos como una oportunidad. La oportunidad de relacionarte con el cliente en el entorno digital, con todo lo que eso conlleva. Poder tener un sistema de fidelización, poder hacer que el cliente pida desde su casa un delivery, poder hacer 1000 cosas que cuando el cliente no era digital eran totalmente imposibles. Y también es cierto que hay una cosa muy importante, y es que ahora la tecnología es para todos de verdad. Hace 10 años, cuando tú tenías una compañía de restauración emergente con 2 o 3 locales y decías, ostras, a mí me gustaría un día hacer lo que hace Telepizza, tener un e-commerce, todo esto, ¿no? Pues es que ahora lo puedes hacer. O sea, ahora mismo no hay nada que te limite, teniendo un grupo pequeño, a hacer lo mismo que hacen los grandes. Y eso yo creo que es uno de los factores importantes del día a día, que la digitalización se ha naturalizado porque los clientes son digitales. Pero luego hay más. De esto ha hablado muy bien también Gemma, ¿no? De Mapal. Lo que es la gestión diaria. La gestión diaria requiere que los empleados se relacionen con la compañía, que los productos que entren por un sistema que queda alojado en un stock, que ese stock se elabore, que la patata se pele, se fríe y salga en un plato, que lo coja un tío en una moto y se lo lleve a la casa de tal. Toda esa digitalización es importante por la eficiencia. Sabemos que ahora los márgenes son súper ajustados y yo creo que sería literalmente imposible pretender gestionar un negocio mínimamente organizado sin disponer de esa tecnología, ¿no? Además... Aún hay más. Tengo más. El dato,
Claro, todo esto que estamos hablando son datos. El dato del cliente, cuántas veces ha pedido, a qué precio he comprado las patatas, cuánta merma he tenido. Todo ese dato tiene que estar ordenado. Y aquí sí que es cierto que en todo este periodo, digamos, vamos a decir, bueno, del 2016 igual sería mucho decir, pero bueno, en este último lustro se ha trabajado en pos de una digitalización, en muchos casos, desordenada. Porque claro, queríamos hacer cosas y, ay, mira, esta herramienta hace esto y esta otra hace esto otro. Y luego cuando ibas a juntar los datos, no funcionaban, ¿no? Entonces, ahora sí que disponemos de herramientas que nos permiten hacer que el flujo del dato sea completo, que esté en una misma base de datos y que podamos extraer esa información que necesitamos. Porque todos los grupos necesitan saber qué han hecho, cómo lo han hecho, qué restaurante ha funcionado mejor, qué ha pasado, o sea, todo esto, ¿no? Con lo cual, la gestión diaria, la digitalización, en este caso también es muy importante. Y bueno, fundamentalmente, yendo al día a día, yo trabajo en el departamento corporate de CGI Rebo, Sí. Tratamos con clientes bastante grandes, ahí está también mi compañero Rodolfo que me acompaña. Y yo diría una cosa importante, que la quería sacar a relucir aquí, que yo le llamo el gasto y los directivos valientes. En muchos casos, cuando se habla de tecnología, la gente, hostia, esto es muy caro. Ve números, claro. Esto es muy caro. Y yo a veces alucino, porque digo, vale, ¿cuánto supone en tu cuenta de explotación de un local la tecnología? El 0,15, el 0,2% de una cuenta de explotación donde hay gastos a que se gastan más en papel higiénico. Que no digo yo que el papel higiénico no sea estratégico. Es necesario. ¿Vale? Pero, ostras, es que a veces tenemos unos debates y ahora va la parte de los directivos valientes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las compañías, aunque sean pequeñas, hay un capital riesgo, hay un fondo de inversión, hay un consejo de administración y muchas veces estos entes tienden a llevarlo todo a una hoja de Excel y decir, es que esto vale la mitad. Vale. Y ahora vamos a ver todo el valor añadido que es capaz de generar la otra mitad, ¿no? Con lo cual aquí sí que os digo una cosa y es muy importante, y esto lo digo como consultor, no como miembro de CGI Rebo, me lo tapo. Hostia, analizad bien las cosas y entended la productividad que puede dar la tecnología. Claro, perdona que te interrumpa, porque es lo que te iba a preguntar, porque muchas veces esto de ver el Excel y bueno, y ya no ir más allá también, va un poco por la falta de conocimiento de qué es de lo que estás hablando, qué es lo que quieres o no implantar. Sí, a ver, yo creo que el conocimiento está. A veces lo difícil es que ese directivo, no os penséis en un directivo de una gran compañía, pensaros en uno que tiene 12 locales, sea capaz de llegar a ese consejo de administración o a ese fondo y decirle, aquí me voy a gastar el doble. Y que le digan, oye, aquí en la hoja Excel tengo esta opción que vale la mitad. Y que digan, no, yo me voy a gastar el doble. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y yo creo que por eso decía lo de los directivos valientes. Porque esos directivos valientes, esos CEOs valientes, esos directores de operaciones valientes, a veces hacen que las compañías se conviertan en Goico. Y hay otros que hacen, como decía Pablo, pues que se vayan a la porra. A otro sitio, a un sitio mejor. Oye, vamos a hacer un resumen, ¿vale? Porque ya que estamos en una jornada dedicada a empresas emergentes, vamos a hacer un resumen de cuáles son las principales necesidades de las empresas emergentes y cómo se enlazan estas necesidades con la tecnología. Has hablado de ello antes, pero vamos a hacerlo punto por punto. Vale. Bueno, ya veis que no he venido a hablar de CGI Rebo. Pero bueno, no, hoy no, yo creo que ya todo el mundo conoce Rebo y sobra hablar de ello. Bueno, a ver, las emergentes. Para mí yo creo que es el modelo, o sea, es el cliente más atractivo, ¿no? Y cuando he trabajado en consultoría, no solo en software, para mí siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque representan en muchos casos la innovación, representan la valentía, representan pues haber dado con un modelo de éxito interesante, pero a veces ese paso, lo que hablaba Vicente antes, ¿no? Esos techos de cristal, que es muy cierto, ¿no? Los que se quedan en 30, los que son capaces de saltar a 100 y luego ya los otros. Esos techos de cristal muchas veces no se superan y en muchos casos la tecnología también tiene mucho que ver. Vale, voy a exponer algunos puntos, ¿vale? En primer lugar, la estructura de tecnología que elijas para tu compañía va a determinar el futuro de tu compañía en los próximos 5 años.
Cuando tú estás evaluando un proyecto de tecnología, tienes que pensar qué va a pasar el año que viene, porque por mucho que quieras correr, nada lo vas a poder implantar en un año. Y luego, cómo eso te puede limitar en los próximos 5. Para los 10 ya no sabemos, porque eso es el futuro y nadie lo conoce. Pero, ostras, merece la pena que te plantees bien qué vas a hacer, porque a lo mejor luego, dentro de 3 años, quieres hacer una cosa y no puedes. Y no puedes. Resulta que en el Excel ponía que esto valía la mitad y optaste por ello, ¿no? Y resulta que ahora te dice el fondo, oye, que queremos hacer esto. Y pues no se puede. Esa sería una, ¿no? Luego, cuando tienes una compañía que va a crecer o que quieres que crezca, todavía tienes que tener muchas más puertas abiertas en lo que a tecnología refiere. Porque vas a querer explorar nuevos canales, vas a querer hacer cosas que a lo mejor en este momento no las tienes claras, pero que a medida que vayas haciendo locales vas a necesitar. A lo mejor en el ámbito de la operación vas a necesitar tener, yo que sé, una cocina central o un almacén central. Pero si ahora no estoy pensando en eso, cuando llegue dentro de 2 años y digo, ahora quiero una cocina central, no puedo, porque mi tecnología no lo permite, ¿no? O a lo mejor les digo que me lo hagan y me dicen que el desarrollo vale 300.000 euros. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, porque no es importante lo que estás haciendo ahora, sino lo que pasará en 2 o lo que pasará en 5. A lo mejor vas a querer hacer un sistema de fidelidad. Ahora todo el mundo habla de ello. Y resulta que, claro, tu tecnología tiene que permitir que cuando tú llegues al punto en el que quieras hacerlo, esté todo estructurado, tengas bien recogido el dato del cliente, tengas las fuentes con las que el cliente se relaciona con la empresa adecuadas. Y eso es una decisión que tienes que estar tomando ahora para lo que vaya a ocurrir después. O sea, si te fijas, todo lo que estoy queriendo decir es que cuidado, porque todas las decisiones que vayas a tomar en el futuro corto van a estar determinadas por lo que estás haciendo ahora. No por el precio de la hoja Excel, sino por las capacidades que vas a tener a tu disposición, ¿vale? Además, lo de la fidelidad creo que está claro porque todo el mundo estará en esto, ¿no? Nosotros tenemos un software de la leche de fidelidad. Además vas a querer analizar el dato. Ahora se habla mucho de las compañías data driven, ¿no? Pero claro, eso sí, está muy bien decirlo, pero cuando quieras y contrates a un tío de datos y le digas, venga, ahora vamos a analizar el dato, te va a decir, ya, pero si es que no teníamos preparado esto para analizarlo, ¿no? Entonces, necesitas tener preparado cómo vas en el futuro a analizar los datos, cómo tienes ordenada esa estructura digital para analizar los datos. Además, evidentemente, necesitas una capacidad de escalabilidad rápida. Si el negocio funciona muy bien y de repente empiezas a abrir locales como un loco, que es lo que a todos nos gusta. Lo que queremos todos. Claro, y dices, oye, el negocio funciona, el cliente me lo acepta, tengo pasta porque puedo abrir locales. Y resulta que no puedes permitirte el lujo de que digas, buah, pero es que mi software es una patata y decidimos esto porque valía 2 pesetas y ahora resulta que nos está limitando. Entonces, esa capacidad de escalabilidad también lo es, porque no todas las tecnologías te van a servir para una dimensión de 10, de 50 o de 100, sino que tienes que tenerlo preparado. Y luego, porque probablemente, y esto suele ocurrir en los grupos emergentes, suelen ser los más innovadores siempre, y seguramente vas a querer incorporar funcionalidades que ahora mismo no sabes ni que existan. Pero tienes que estar seguro de que tus partners tecnológicos te las van a proveer en el momento adecuado. Si tu partner tecnológico no es innovador, es muy prudente y sabes que no incorpora innovaciones, a lo mejor tú, que eres el más innovador de tu categoría de burgers, de pizza o de cafés, resulta que va a llegar una novedad que ahora no sabemos cuál es y vas a decir, no, yo no la voy a poder adoptar. ¿Vale? O sea, esos serían un poco los puntos que yo veo vitales de cara a en este caso, a los grupos emergentes. Hemos dicho que no íbamos a hablar de tu libro, ¿vale? Pero un poquito sí que tenemos que hablar, porque todas estas acciones o todas estas necesidades, que al final, bueno, pues son empresas que pueden recurrir a vosotros, requieren un acompañamiento después por parte de la empresa tecnológica. No sé cómo actúa Cegid Rebo en este caso. Bueno, a ver, yo te voy a decir cuál creo que es el escenario adecuado. Evidentemente nosotros lo hacemos así. Las necesidades, aquí hay gente que conozco que tiene grupos de 20, de 10, o sea, hay gente que va a sentirse identificada con lo que yo digo. Las necesidades de un grupo de 20, 30 locales, ya no estoy hablando de uno de 100,
no tienen demasiado que ver con las del bar Manolo. En algunos casos se parecen, pero en otras se complican mucho. Necesitan disponer de un montón de funcionalidades de delivery, de fidelización, necesitan un montón de integraciones con operadores logísticos, con temas de cocina. Entonces, esas necesidades que tienen los grupos que tienen 20 o 30 locales no se parecen a las otras. ¿Qué ocurre? Que esto es imposible llevarlo a cabo sin un acompañamiento. Entonces, a dónde voy es a decir, vale, tú no necesitas un proveedor de software y ya está. Necesitas un equipo de consultoría junto con ese software para ser capaz de hacer todo lo que quieres hacer. Porque va a ser la única forma. Tú vas a tener que ir creando tu pequeño equipo de tecnología dentro de la compañía y vas a necesitar que tu proveedor de software, el que sea, te acompañe con otro equipo que acompañe a ese equipo. Y esto que digo es que es muy real. O sea, yo te puedo mostrar el día a día de clientes corporate nuestros, que tampoco son gigantes, y la cantidad de interacciones que hay diarias. O sea, no hablo ni semanales, ni mensuales, ni anuales. Diarias del equipo corporate, por poner ejemplo de Udon, con nuestro equipo de corporate, es que son como empleados de ellos. Entonces, ese acompañamiento, ese entender del negocio, que es muy importante. Aquí no se trata de ponerte a 4 informáticos a desarrollar, se trata de tíos o tías que tienen que entender de cómo va el negocio, de cómo funciona. Es que si no sería imposible, porque hablarían en lenguajes distintos. Entonces, ese acompañamiento del que nosotros estamos convencidos de que es la única forma del éxito, porque si no, no va a escalar ese negocio, pues creemos que es fundamental. Equipo técnico y equipo también estratégico, que cuando un cliente te plantea una necesidad, tú seas capaz de transformarla en el lenguaje digital y explicársela. Pues te podría hablar del caso de cuando Goico incluyó en Goico Basic el refill de patatas. Esto tú te lo puedes imaginar y decir, oye, pues que vamos a poner un refill de patatas, ya. Pero eso tiene un desarrollo tecnológico y tiene un desarrollo operativo. ¿Y qué va a pasar? Si va a pedir la gente mucho, si va a pedir poco, cómo lo vamos a gestionar. Entonces, todo eso, que es estrategia más que digital, también tienes que tener un equipo que le acompañe. O sea, tenemos un equipo técnico y tenemos un equipo estratégico para poder atender a esa tipología de clientes. ¿Vale? Y luego, al final, tiene que ser como un proyecto compartido por los dos socios y que las dos partes entiendan que es así. En el momento en el que hay un desequilibrio y el cliente trata al proveedor mal o el proveedor trata mal al cliente, la situación se va a resquebrajar. Por muchos contratos que quieras tener establecidos, si no eres capaz de mantener esa relación, no va a funcionar. Y va a ser perjudicial para las dos partes, pero sobre todo para la compañía de restauración, que es de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Iniciar un proyecto con un socio o con un partner tecnológico y que vaya mal es la mayor de las catástrofes. Has recorrido un camino que vas a tener que volver atrás, que vas a tener que volver a lanzar con la desconfianza de todas las partes. O sea, es catastrófico. Y para esto yo sí que diría que por todas las partes hace falta generosidad y humildad. Humildad de la parte de la compañía de restauración, de no creer que me lo sé todo y que mi proveedor no me va a venir a decir nada que no sepa. Y generosidad, porque al final hay que trabajar duro, hay que estar en los problemas, porque los problemas surgen. Siempre. Surgen y son muy gordos. Y yo diría que se tienen que dar esas dos circunstancias. No es una cuestión, aquí no estamos hablando ni de dinero, ni de inversión, ni de nada, porque eso va detrás. Estamos hablando del concepto. Y yo lo veo así, la verdad. Oye, estamos agotando el tiempo, pero hemos hablado de empresas emergentes, hemos hablado de la diferencia que hay entre si tienen un local, es un restaurante o tienen 20, pero lo que no hemos hablado es que este tipo de empresas muchas veces lo que tienen son locales propios, locales franquiciados. ¿Eso aumenta la complejidad a la hora de tratar con ellas? Sí. A ver, nosotros, nuestra visión es que la compañía tiene que crecer como sea. O sea, como sea. Y no puede haber una limitación a eso. Evidentemente, si tú tienes todos los locales propios operados por ti, simplifica muchas cosas. Pero no en todos los casos se puede. Y en muchos casos hay que conceder franquicias. Y eso es un método, ya han estado hablando aquí los expertos, yo también provengo de esa industria, es un proceso complicado. Incluso muchas de las compañías que operan con locales propios, cuando van a otros territorios, a otros países, operan allí con franquicias. Por ejemplo, el caso de Goico en Italia o Francia, por decir algo, ¿no? Entonces, necesitas tener preparado un sistema para atender a esos franquiciados.
Yo te pongo un ejemplo. Nosotros, uno de nuestros clientes que tiene muchas franquicias es Udon, que tiene 70 y pico, todos franquiciados, ¿vale? Necesitas tener la relación diaria con cada franquiciado, entenderlos, convencerles, porque al final la compañía les dice, oye, vamos a poner este software, y como lo pone en el contrato lo tienes que poner. Bueno, eso es bonito, pero no puedes montar un follón con los franquiciados. Necesitas acompañarles, entenderlos, los procesos administrativos, tienes que facturar a 70 en vez de a 1, tienes incidencias múltiples por todos los lados. Entonces, es importante que la compañía de software que te acompañe entienda esa casuística, porque es cierto que es compleja. Las herramientas digitales van a ser las mismas, pero la forma de transmitirlas, de atenderlas y de acompañar a la compañía va a ser diferente. Pues, Diego, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer hablar contigo. Mío también. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.